Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque cada vez que nos invitas a estudiar tu palabra, sabemos que estás allí, que estás enseñándonos, estás buscando la manera de que nuestra mente lo entienda y también estás deseoso de poder imprimir estas verdades en nuestras mentes y corazones. Te pedimos, Señor, que también bendigas a aquellos que verán el video más tarde, que tu Espíritu Santo aclare y explique aquellas cosas que son necesarias e importantes para nuestra vida espiritual y que así podamos permitir que nos prepares para el día de tu venida. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces estamos en la primera mitad de los versículos de memoria, así que comenzamos con Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. El que le sigue es Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para los que le esperan. Luego viene Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, por mis propias obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Luego viene Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando allí de la diferencia entre la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón. Entonces dice que los que tienen estas tres características son la verdadera circuncisión. Y el apóstol Pablo aclara que si somos cristianos, pues somos la verdadera circuncisión. Si tenemos lo siguiente, los que servimos a Dios en espíritu. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En el momento en que comenzamos a confiar en nosotros mismos para hacer la obra que solamente Dios puede hacer en nosotros, entonces ya dejamos de ser la verdadera circuncisión. Estamos confiando en nuestra obra, en nuestro esfuerzo, en nuestra sabiduría, en todo lo que sea nuestro. Y entonces dejamos ya a Jesucristo por fuera del cuadro. Ya dejamos de ser la verdadera circuncisión. Luego viene Hebreos 11:17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Entonces esa es la historia de Abraham y la fe con que siguió a Dios y las cosas que Dios le mostró y le pidió. Hebreos 11:17 al 19. Esa es, creo, aunque ya hemos aumentado más en los otros, vamos a hacer uno más. Creo que ya la mitad está un poquito más larga para un lado que el otro. Así que vamos a primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Muy bien, ese fue primera de Timoteo 2:5. Entonces ahora estamos listos para comenzar el estudio de esta noche. En nuestro libro, El Pacto Eterno, estamos en el capítulo número 34. El capítulo comienza en la página 225. Pero hemos llegado ya hasta la página 227. Entonces vamos a comenzar de allí. Estábamos leyendo en la sección 229, es donde estamos. Yo dije 27. 229. Estábamos leyendo en la sección que dice cómo viene el perdón. Estábamos hablando de eso y habíamos llegado hasta 2 de Samuel 12:13, al final del segundo párrafo de la página 229. Vamos otra vez allá a 2 de Samuel
12:13. Hemos dicho, ese es uno de los libros de la primera parte de la Biblia. Y está allí hablando de cómo Dios perdona. Allí hay un ejemplo, hay una ilustración del cómo del perdón de Dios. Segunda de Samuel 12:13. Leamos juntos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Yo les había dicho que allí, encapsulado en ese versículo, está una historia que es muy importante que la recordemos si es que ya la sabíamos, o que la aprendamos si es que no la conocemos. Van a ver por qué. Entonces se trata del rey David, rey muy amado en el pueblo de Israel y un rey que Dios había escogido para el pueblo. El rey David ya había tenido varios años de ser rey y en una cierta ocasión, entonces estaba, en vez de haber salido con el ejército a las batallas del verano, se quedó en el palacio. Allí comienza el problema, la ociosidad, el tiempo sin hacer nada. ¿Qué sucedió? Que estando en la terraza de su palacio, vio que una mujer, una señora vecina, se estaba bañando. Y en vez de simplemente decirle al Señor: quita la tentación de mis ojos, e irse a hacer algo de valor, mandó a sus siervos a que trajeran a la mujer que había visto y estuvo con ella sexualmente. Todo hubiera quedado así nomás, excepto que a los pocos meses le mandaron un mensaje diciendo que la mujer con que había estado estaba embarazada. La mujer con quien él había estado era esposa de uno de sus capitanes en su ejército, Urías, o Uría, creo que es el nombre completo. Entonces él pensó: bueno, rápidamente tenemos que esconder esto. Entonces mandó mensaje para que enviaran a Uría a que lo visitara en el palacio. Así que él dejó el ejército porque Uría estaba allá afuera, allá en los campos de batalla. Vino porque el rey lo mandó llamar. Cuando llegó, él lo invitó a que viniera, que estuviera con él, que quería hablar con él, que esto, que lo otro, que para aquí, para allá. Y cuando terminaron la cena de la noche, dijeron feliz noche y Urías salió. Pero luego le dijeron al rey que Uría no se había ido a su casa, que estaba durmiendo en el porche de la puerta del palacio. ¿Cómo es posible? No va a ir allá. Trató entonces de convencerlo. No, ¿cómo va a ser posible? Anda, descansa en tu casa. Claro, él tenía la intención de que si Urías iba y se acostaba con su esposa, entonces, bueno, después podía decir: este es mi hijo. Pero resulta que Urías le comentó y le contestó y le dijo: ¿cómo voy a estar yo en comodidad de casa mientras que el ejército del Señor está en la batalla, en el campo, durmiendo mal, todos sin ningunas comodidades? No, yo no haré eso. Por cierto, todas esas cosas las había aprendido del capitán, del que era el gran mandante de la armada, que era David mismo, un guerrero por calidad alta. Entonces, David dijo: bueno, me va a tocar hacer otra cosa. Y así la hizo. Al día siguiente, entonces lo invitó, y esta vez lo que hizo fue que en la cena lo emborrachó. Estando borracho no va a saber dónde está, ni qué está haciendo, va a su casa y estuvo todo listo. Así no fue. No quiso ir de todas maneras. Entonces ahora pasó a un nivel todavía mayor. Porque entonces él dijo: me va a tocar hacer un plan B. Ya va como por el plan C. Hizo una carta, la escribió, mandándosela al que estaba a cargo de la armada en el campo de batalla.
y le dio la carta sellada a Uría para que la llevara de regreso al campo de batalla. La carta decía: pon a Uría al frente de la batalla. Cuando vayan a atacar la próxima ciudad, el próximo pueblo, ponlo en el frente, y cuando ya estén atacando y estén respondiendo los otros, retira a la armada y déjalo solo, para que muera. Así hizo el capitán de la armada, y el resultado fue el que el rey David había esperado. Murió Uría. Ahora como él había muerto, entonces el rey David se presenta como el gran benefactor. Va a traer a la viuda a vivir en el palacio, porque pobrecita, pues quedó viuda. Todo está bien a los ojos de David, pero no a los ojos de Dios, que lo ve y lo sabe todo, y nos ama por encima de todo lo que nosotros pensamos que estamos haciendo muy bien, cuando está terriblemente malo para nuestra perdición. Entonces Dios habló con el profeta Natán y le dijo a Natán que fuera a ver a el rey David y que le diera el siguiente mensaje. Se presentó Natán ante el rey David y le comenzó a contar. Resulta que hay dos hombres cuyas tierras están cercanas, son vecinos. Uno de ellos es rico, tiene ganados, ovejas, de todo lo que quieres, riquísimo. El otro es un hombre muy pobre, solamente tenía una corderita que quería con todo el corazón. No era como el que tiene un ganado, un redil bien grande y rebaños y etcétera. No, era una sola. Hasta la traía dentro de su casa y la abrazaba y etcétera. Era como un animal casero. El hombre rico tuvo una visita. Vinieron unos visitantes. Y en vez de matar uno de sus ovejas o sus vacas o todo lo que tuviera, porque era muy rico, lo que se le ocurrió hacer fue quitarle la oveja al hombre que tenía solamente la una, para dársela de vianda a sus visitas. Cuando el rey David escuchó eso, se sintió horripilante. Dijo: ¿cómo puede ser esto? Ese hombre tiene que morir. El rey David le dijo, el profeta Natán le dijo al rey David: ese hombre eres tú. Y ahora comprendió el rey David cuál era el significado de la historia que el profeta le acababa de contar. Y en vez de sacar toda clase de excusas, pero fue que ella como se estaba bañando allí, y es que como, pero no, es que no. En vez de sacar cualquier excusa, lo que hizo fue decir lo que leímos en el versículo 13 de 2 de Samuel 12. Vamos otra vez allí. Perdón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y la verdad que existe en esas palabras es una verdad tremenda, una verdad que debemos entender muy bien, porque es cierto que había pecado contra Uría, había pecado contra la esposa de Uría, había pecado contra el pueblo, pero cualquier cosa que hacemos en contra de nuestros semejantes, lo estamos haciendo contra Dios, porque cada uno de ellos fue creado a la imagen de Dios y Cristo pagó la vida de cada uno de ellos. Así que él reconoció enseguida y dijo: pequé contra Dios. Eso se llama confesión. Cuando recibimos
el mensaje de Dios que nos dice, eso estuvo malo, eso estuvo errado de parte tuya, en vez de sacar excusas y razonamientos para hacernos creer a nosotros mismos que estamos en lo cierto, simplemente le decimos al Señor, sí, Señor mío, estoy de acuerdo, pequé contra ti. Y la respuesta, no a los 20 versículos ni al final de la Biblia, sino enseguida, la respuesta del profeta Natán fue, Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido quiere decir ha perdonado, ha limpiado, ha quitado, ha borrado tu pecado. Estamos en la sección ¿cómo viene el perdón? Y quería que entráramos en la historia de David, no solamente lo que dice el versículo de allí, que nos demuestra que inmediatamente cuando confesamos, Dios perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero quería que escucháramos y repasáramos esa historia por la siguiente razón. Muchas veces nos comparamos los unos con los otros y decimos, por lo menos yo no estoy tan mal como fulano. Bueno, sí, yo puedo haber cometido un error, tal vez hice algo que no debería haber hecho, pero no está tan mal como lo que hizo fulano, sutano. Muchas veces también pensamos, por ejemplo, para que nos demos cuenta qué sutil es esta manera de pensar, decimos, ay, pero imagínese usted, una persona como Hitler, Dios no la puede amar. Porque pensamos que Hitler es el peor de todos los pecadores. Y para ese no hay ningún perdón, no hay gracia. Estamos en lo errado, pensando de esa manera. Porque lo que el rey David hizo fue varios pecados para tapar uno de ellos. Pecó al llevarse a la mujer al palacio. Esa no era su esposa. Pecó al traer a Uría y engañarlo, y emborracharlo, y mandarlo a su casa, y tratar de manipularlo para que hiciera lo que él quería. Todo eso era pecado, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado contra ellos y contra Dios. Luego lo mandó matar, luego nos escondió lo que tenía y pensó, ahí estaba nomás, trajo la mujer a vivir con él. Todo aquello. Sin embargo, Dios amaba al rey David tanto que no podía dejarlo que hiciera lo que quisiera simplemente porque era el rey. Dios hubiera podido razonar como hacemos nosotros, ay, pero eso va a ser un mal ejemplo para el resto del pueblo. Sí fue un mal ejemplo, pero tapándolo no hacía nada bien. Porque estaba simplemente entonces colaborando con lo que el rey había hecho y le estaba haciendo un daño mayor porque él pensaría, entonces estuvo bien, lo tapamos y así quedamos. Nuevamente, el hecho por el cual quería que repasáramos esto es para que no pensemos, bueno, mi pecado es tan pequeñito comparado con el de él que está bien. No, delante de los ojos de Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. Hay un solo pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de la muerte del Hijo de Dios. Lo que el rey David hizo se queda en pañales, diríamos, con lo que hizo David. Porque David hizo esto solamente, no, pues imagínese. Pero imagínese que tanto el rey David como Uría, como usted, como yo, como cada uno de nuestros seres amados, somos responsables delante de la corte celestial. Nos han traído cargos de homicidio, de suicidio. ¿Por qué? Porque matamos. Fuimos responsables de la muerte del Hijo de Dios. Pero Cristo mismo desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
No se están dando cuenta que están ellos mismos echándose encima una penalidad, una convicción que va a ser su destrucción. Volvemos entonces al libro. En la sección ¿Cómo viene el perdón? Y vamos a leer el capítulo, el párrafo donde estaba 2 de Samuel 12:13. Tras la construcción del tabernáculo, no se podían ofrecer sacrificios en ningún otro sitio. Sin embargo, muchos de entre el pueblo habrían de habitar necesariamente alejados de él. Como dijimos la vez pasada, algunos de ellos vivirían a horas del lugar, otros a días de viaje. Tenían que acudir allí al santuario 3 veces al año para adorar, pero no habían de esperar a esas ocasiones para obtener el perdón de los pecados que pudieran haber cometido mientras tanto. Habíamos subrayado las siguientes 3 líneas y dice: estuviera donde estuviera el que pecaba, al hacerse consciente de la plaga en su propio corazón, podía reconocer su pecado, igual que el rey David: he pecado contra Jehová. Podía reconocer su pecado al Señor, quien estaba siempre cerca, y experimentar, tanto como nosotros hoy, que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así lo demuestra el caso de David. Al ser reprendido por el profeta del Señor por su gran pecado, David dijo: pequé contra Jehová. E inmediatamente se le dio la seguridad: también Jehová ha perdonado tu pecado. Una vez que eso había sucedido, el alma arrepentida y perdonada podía ofrecer sacrificios de justicia, según Salmos 4, 5 y 51, 19, que fuesen aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque habían reconocido el pecado. No era que llevaban el corderito, bueno, ya di el corderito y ahora vuelvo a hacer otra vez y llevo otro corderito y ahora a fulano también. ¿A cuántos es que llevo? Llevo 3. Ah, bueno, lo llevo allá. No, es arrepentirse y pedir al Señor: ayúdame, Señor, tengo esta maldad en mí que me está enterrando vivo. No puedo dominarlo yo mismo. Seguimos. Entonces el Señor se complacería con las ofrendas encendidas ofrecidas sobre su altar. Por eso se llaman sacrificios de justicia, porque estamos comprendiendo y aceptando que hemos pecado y ahora estamos siendo justificados delante de Dios. Él nos está declarando como inocentes porque ya confesamos el pecado. Sigo leyendo. ¿Por qué? Por favor, subrayen las siguientes 3 líneas. Porque mostraban, no solamente decían, mostraban la gratitud del corazón, porque eran un reconocimiento del hecho de que todo pertenece a Dios y de que todo procede de Él. En todo verdadero sacrificio subyace el principio de que aquel que salva el alma es abundantemente capaz de cubrir toda necesidad física, incluso aunque resulte consumido todo vestigio de bien terrenal. Subrayen también las próximas 3. No se trata nunca de la idea de que estamos dándole algo a Dios. Oh, yo pequé, toma esto para que no te sientas tan mal por lo que hice contra ti. No, no le estamos dando nada a Dios, sino de que Dios nos da a nosotros. Esto me acuerda, no había pensado en esto para esta noche, pero lo voy a compartir. La palabra perdonar en inglés es forgive. Forgive. F-O-R-G-I-V-E. Si la separamos, for quiere decir por y give quiere decir dar.
Así que cuando estamos siendo perdonados, nos están dando algo por. Dios fue el que dio algo, dio a alguien por nosotros para que podamos ser perdonados. Así que no le estamos dando nada a Dios. ¿Qué le vamos a dar que llegue a la talla de lo que es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Vuelvo a leer, no se trata nunca de la idea de que estamos dando algo a Dios, sino de que Dios nos da a nosotros, ya nos lo dio. Él es el único que efectúa el verdadero sacrificio, puesto que el único auténtico sacrificio es el sacrificio de Cristo. Eso quedó plenamente demostrado en todo sacrificio ofrecido. El pueblo podía ver que no estaba enriqueciendo al Señor, pues el sacrificio resultaba consumido, lo quemaban hasta que era ceniza o el resto que lo comían los sacerdotes, pero no le estaban dando ninguna riqueza, él no estaba acumulando nada. Las últimas 3 líneas allí, por favor, de ese párrafo. Todo aquel que ofreciera inteligentemente, o sea, todo aquel que adorara en espíritu y en verdad, indicaba simplemente que dependía por entero de Dios, tanto para la vida presente como para la porvenir. Espero que ese concepto de cómo viene el perdón haya sido recalcado en nuestras mentes. La siguiente sección, la inutilidad del viejo pacto. Abran sus Biblias a Éxodo 32, por favor. Tengan las listas allí, que vamos a regresar un poco más tarde. Comienzo a leer. El viejo pacto, por lo tanto, junto a la ley que le pertenecía, no tuvo jamás valor alguno en lo que respecta al perdón y la salvación de pecado. Fue un pacto quebrantado desde el principio mismo, de acuerdo con Salmos 89:39. Así lo indica el ruego de Moisés a Dios después que los hijos de Israel se hicieron y adoraron al becerro de oro. Cuando Dios dijo: ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, Moisés rogó a Dios y dijo, y ahora estamos leyendo de los versículos 11 al 13, en el libro están, vamos a la Biblia después. ¿Qué dice? Allí está hablando ahora Moisés, le responde a Dios por lo que le dijo, y le dice: ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor y de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y les daré a vuestra simiente toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán como heredad para siempre. Escuchamos allí entonces el diálogo entre Dios y Moisés. Dios le está diciendo a Moisés: mira, allá está ocurriendo algo, y estaba ocurriendo porque estaban adorando ese becerro de oro que habían hecho, que habían construido. Y es más, habían dicho: he aquí, Israel, a los dioses que te sacaron de Egipto. Un becerro de oro. Eso no era lo que los había sacado de Egipto. Pero qué rápido, en menos de un mes ya habían caído en idolatría. Tan dentro estaban las raíces de eso que en el momento que tuvieron la oportunidad, afloraron. No solamente las semillas, la mata entera con fruto y demás. Pero cuando Dios le dice a él: déjame que encienda mi ira contra ellos, Moisés todavía no sabe qué es lo que ha pasado. Dios le está dando el aviso de que hay algo. Y enseguida Moisés comienza a decirle: pero no, Señor, no hagas eso.
Mira que tu nombre se va a poner en mal. Este es el pueblo que tú sacaste. Fuiste tú, que van a decir los egipcios. Ah, no, ese Dios no servía para nada. Mira, se los llevó solamente para matarlos allá. Pero hay otro cuadro, otra vista dentro de esto, del cual no se habla aquí en este momento, pero quiero que vayamos a verlo. Porque este diálogo, como les dije, es cuando Dios está por decirle, devuélvete, vete para allá. Dice, mira, este pueblo lo voy a raer, lo voy a terminar. Luego le dice, anda, anda, ve, porque allá hay algo malo. Y baja Moisés y los encuentra, adorando al becerro de oro. Hizo lo que tenía que hacer con eso y vamos ahora a Éxodo. Éxodo, capítulo 32. Vamos al versículo 10. El versículo 10 ya estaba aquí en la lectura, pero no está citado completo. El versículo 10 dice, ahí está hablando Dios, dice, ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Hasta ahí llega en el libro, pero sigue diciendo, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Luego entonces Moisés le dice, no hagas eso, va y ve al pueblo, hace lo que tiene que hacer y regresa otra vez a la montaña. Vamos a los versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová, no a las pocas horas ni a los pocos días. Varios días han pasado. Y vuelve Moisés a Jehová y le dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado. No sé qué hay en sus Biblias después de la palabra pecado. En mi Biblia en español simplemente viene otra palabra. En la mayoría de las Biblias en inglés viene otra palabra. Pero en la que es lo que se llama la versión del Rey Santiago, King James Version, hay un guión después de la palabra pecado. O sea que suena así. Que perdones ahora su pecado. Y hay una pausa. Hay una pausa allí. ¿Qué está sucediendo durante esa pausa? Moisés está llorando antes de decir el resto de lo que dice. Porque, ¿se acuerdan? En el 10, Dios le había dicho, mira, voy a simplemente terminar con él y voy a empezar contigo. Una nación por medio de ti y tu familia. Y para la mayoría de los que hubieran pasado lo que ya Moisés ha tenido que sobrellevar con el pueblo, sin saber todo lo que le falta al pobrecito. Pero cualquiera de nosotros hubiera sido tentado a decir, Señor, sí, ¿cuándo comenzamos? No así con Moisés. Moisés va, los encuentra, lo que están haciendo, hace lo que tiene que hacer, regresa donde el Señor y le dice, que perdones ahora su pecado. ¿Qué quiere decir esa pausa? Esa pausa quiere decir, Señor, yo prefiero morir antes que permitir que comiences conmigo y te deshagas de ellos. ¿Qué dice después de la pausa? Y si no, ráeme ahora, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y en esa pausa, Dios encontró a un hombre de acuerdo a su corazón. Un hombre de acuerdo al corazón de Cristo Jesús. Un hombre que prefería que muriera él mismo, que tuviera al final de su vida, en vez de permitir que su gran orgullo o aún su ira dijera, sí, vamos a deshacernos de ellos. Total,
tanto que me he fregado ya por ellos y hago y digo y les muestro y... No. ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de esas palabras allí? No vayamos a pensar que es que Dios dice, es hacerte ellos y ya estuvo. No, no hubiera mandado a su hijo si hubiera sido así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Estamos viendo de que el corazón de Moisés estaba siendo probado. Probado en el sentido como quien hace ejercicio. Probamos nuestros músculos allí, ¿verdad? Y así es como se esfuerzan. Dios estaba haciendo dos cosas por medio de esto. Número uno, le estaba permitiendo a Moisés que ejercitara su fe, su amor divino por aquellos por quienes Dios lo había mandado a trabajar. Número dos, lo estaba preparando para la obra que todavía le quedaba por hacer. Moisés pasó la prueba. ¿Qué decimos nosotros? ¿Estamos dispuestos a perdonar a nuestros semejantes de esa misma forma? Tenemos el gran ejemplo de Cristo, quien tomó nuestro lugar. Sigamos ahora con lo del título que estamos, de la sección donde estamos, la inutilidad del viejo pacto. No había allí ni una sola palabra en relación con el pacto que se acababa de hacer. ¿Cuál era el pacto que se acababa de hacer? Entre comillas. Vamos a Éxodo 19. Lo hemos leído antes, pero queremos entenderlo y recordarlo muy bien. Éxodo 19, versículo 8. Dios les dice, quiero hacer de ustedes un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. Y ellos contestaron en el versículo 9, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué? No le permitiremos que lo haga, sino que lo haremos. Lo haremos. Eso es lo que se llama el pacto antiguo. Estamos leyendo acerca de la inutilidad del viejo pacto, el pacto antiguo. Ese es un pacto antiguo, aunque estaba recién hecho. Apenas se hizo, murió el pacto. ¿Por qué? Porque ellos prometieron hacerlo. ¿Podían hacerlo? No. En vez de haber dicho, Señor, ¿eso es lo que te propones hacer? Estamos a tu servicio, hazlo en nosotros. Te permitimos que lo haga en cada uno de nosotros. Ese es un pacto nuevo. El pacto viejo, inútil, expirado, es aquel donde nosotros pensamos que podemos hacer y tratamos de hacer lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Y es producir el bien. Seguimos leyendo. Con el pacto que se acababa de hacer, que era el viejo pacto, sino solo con el pacto hecho con Abraham. Notamos allí que Moisés le dijo, recuerda a Abraham y a Isaac, a Israel. No le dijo, recuerda lo que acabamos de hacer en el monte Sinaí. No. Por favor, subrayen las próximas 3 líneas. Ni en una sola partícula dependió ese ruego de las promesas que el pueblo había hecho, sino exclusivamente de la promesa y el juramento de Dios. Si ese pacto del Sinaí hubiera tenido algún valor en algún momento, habría sido sin duda recién hecho. Pero vemos que incluso entonces quedó totalmente ignorado. No tenía más poder para salvar al pueblo del que tenía el pergamino sobre el que fue escrito. Página 231. En años posteriores, Jeremías oró así. Leamos juntos, está allí, de Jeremías 14, 7, 20 al 22 en el libro. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jehová actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre,
No nos deseches ni nos deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán lluvias los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. Esa frasecita allí, en ti, pues, esperamos, ¿no les parece a ustedes eso un mejor pacto que el que hicieron en Sinaí? Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. No, en ti esperamos. Con esas palabras de Jeremías, creo que vamos a terminar ahora. Bueno, sí, hay bastante todavía que cubrir en esa sección. Vamos a dejarlo hasta allí entonces. Marquen dónde llegamos, por favor. Lo que sí quiero es una sola cosa, Hechos 4:12. Hechos 4:12, y con esto vamos a terminar. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud. Salud quiere decir salvación allí. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es el centro, el meollo de todo lo que hemos estado hablando aquí. Y quiero también darles o presentarles el nuevo versículo de memoria. No quería dejarlo para la próxima semana otra vez. Por favor, comiencen a aprenderlos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. No en el nombre solamente, no es con decir Jesús y ya, no, es en la persona y en su sacrificio y en su carácter transferido a nosotros, ¿verdad? Les pido entonces que nos pongamos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que hemos tenido esta noche de entender mejor quién eres tú, cuál es tu carácter y hasta qué límites vas para ayudarnos a entender y para salvarnos de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque vemos los ejemplos, las muestras de lo que tú has hecho en personas como el rey David y Moisés, personas que eran como nosotros, pecadores, iguales que nosotros, no porque nos estemos enorgulleciendo de eso, no, sino simplemente porque eso nos da esperanza, nos ayuda a entender y nos da ánimo, porque sabemos que si tú pudiste hacerlo con Moisés y con el rey David, lo puedes hacer conmigo, contigo, con cada uno de nosotros, si se lo permitimos. Gracias por amarnos tanto. Y en verdad, en la cruz, tú dijiste, prefiero morir antes de dejar a la raza humana sin derecho a la vida eterna, sin una oportunidad a la vida eterna. Gracias por amarnos tanto. Ayúdanos a amarte de la misma forma. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.